Seguimos en Formosa Futsal TV con Damián Demetrio Ramos. En la anterior parte de la entrevista nos contó cómo fue su experiencia en los distintos clubes que dirigió aquí en la Liga de la Confederación Argentina de Futsal y también cómo su experiencia de pasar a competir en esta temporada en la Liga del Futsal AFA. Ahora queremos hablar con él, que nos cuente cómo fue su experiencia en las selecciones de aquí de Formosa, porque fue director técnico en un nacional con la selección juvenil y también estuvo a cargo en varios torneos de la selección mayor de Formosa. Contanos, Damián, cómo fue tu experiencia en las distintas selecciones aquí de Formosa. Y la verdad que mi llegada a la selección se dio, gracias a Dios, por los objetivos que habíamos conseguido con algunos equipos, me tuvieron en cuenta. Arranqué en el 2013 con la selección juvenil, que fuimos a jugar a Mendoza. Una experiencia linda para mí como entrenador, pero no recomendable porque fui a dirigir una selección que no tenía torneo local. O sea, no existía no existía el torneo de esa categoría acá en Formosa y tuvimos que armar una selección con los mejorcitos que tenían la edad, que cumplían con los requisitos en cada club. O sea, no había un torneo de esa categoría, pero había sí varios juveniles en los distintos equipos de primera acá en el torneo. Claro, claro, eso fue lo que pasó. Por eso, como te remarqué en la nota anterior del tema, que si nosotros, si bien no vamos por dicho dirigente del Futsal AFA, también tengo que hablar bien porque lo mejor que pudo haber hecho este dirigente en Futsal CAF en el 2019, un torneo de juvenil, donde fue Casile el campeón de la apertura, franjeado del clausura, y donde salieron una cantidad impresionante de jugadores que, si bien van a ser el futuro para nuestro futsal formoseño. Es una categoría que no se logra afianzar, es acá el sub-20, el sub-19. Recordamos también lo que nos contó en la entrevista anterior el Rubén Ojeda, que él también fue partícipe de un torneo en el 2011 con Flipper, pero después se discontinuó, hay años que se juega, otros que no se juega. ¿Qué crees que tiene que pasar para que tenga continuidad de esa categoría? Y lo primero es la gestión dirigencial, que la gestión dirigencial le dé continuidad a la formativa. Por lo general acá es difícil formar a un chico de 20 años. El chico que viene de 19, 20 años viene, o por lo general viene de una frustración del fútbol de campo. Jugó cuarta y quinta en un club y no puede pegar el salto a primera e incursiona en el fútbol de salón. En el fútbol de salón uno trata de enseñarle algunas cosas básicas del fútbol de salón y es como que el jugador cree que ya se la sabe todo. Por eso es muy difícil agarrar a un chico a los 20 años. Por lo general en las otras provincias los chicos se forman a los 10 o 11 años. Eso es lo que se ve en los distintos viajes que uno hace, que tanto uno va a Rosario, a Metropolitana, Mendoza, y vienen trabajando hace años, desde Mosquito creo que hay categorías, y la misma Confederación Argentina tiene torneos para las distintas categorías formativas. Y Formosa, a lo sumo que participa es desde juveniles, nunca cadetes o menores. Claro, ellos empiezan en preinfantiles y ahí donde yo te llevo la experiencia, que ellos llegan a la sub-20 con jugadores que ya mínimo habrán jugado más de 100 partidos de futsal a nivel nacional, de competir en un montón de torneos. Y nosotros en la sub-20 hacemos debutar a los chicos en los nacionales. Y nosotros estamos acá en Formosa en una oportunidad única de formar a los chicos porque nosotros tenemos acá tenemos el material, tenemos la persona que puede capacitar ya bien a los jugadores o también a todos los entrenadores, que es Fabián Ortiz. Nosotros tenemos que apostar a esa clase de gente. Yo por lo general vi mucho lo que hizo en el trabajo de la selección que fue a San Rafael en 2019. Un tipo apasionado que de las 8 de la mañana hasta las 11 entrenaba con algunos chicos en algún playón. De las 4 de la tarde hasta las 6 estaba con otro grupo. A la noche los juntaba otra vez a todos. Y fue una selección que jugó muy lindo al fútbol de salón. Que se vio el trabajo que él hizo. Obviamente la pelota pudo entrar o no y salieron en tal o cual ubicación, pero lo que menos importa a esta edad es la formación. Por eso es que te digo y que soy muy repetitivo que nosotros tenemos que apostar ahora más que nunca a gente como Fabián Ortiz, que capacite jugadores y que capacite técnicos. Pasemos a hablar ahora de lo que fue
uno de los logros más importantes para Formosa en los últimos años, hablando de selección, que fue lograr el argentino de selecciones B de ciudades que se realizó en El Dorado, Misiones, en el 2016. ¿Cómo fue la etapa de preparación y la llegada a ese torneo? La verdad que fue un proceso largo porque arrancamos en el 2015 jugando en Esquel, perdimos la semifinal y por ende el ascenso contra Metropolitana. Al 2016 arrancamos un trabajo de 6 meses. También tuvimos la suerte nosotros de que ese año el futsal AFA tenía algunos problemas y pudimos recuperar a algunos chicos que se habían formado en CAF, que habían ido en AFA y lo teníamos en distintos clubes de Fusafor. Yo me acuerdo de esa etapa porque la acompañé a distintos viajes, como a San Martín para enfrentar a la selección de Chaco, a Corrientes Capital para hacer un doble amistoso contra la selección de esa ciudad. Y eso también ayudó a conformar lo que fue ese equipo. La verdad que fue un antes y un después de todo lo que se pudo haber hecho, porque tuvimos mínimo 8 amistosos a nivel nacional. Nos medimos, vimos dónde estábamos parados, vimos dónde estaban nuestras fallas, vimos en qué nos teníamos que preparar. Y fue ahí donde se formó el gran plantel. Aparte de ser un gran plantel, un gran grupo humano. Y en esa, ¿cómo fue porque ustedes ya sabían que se iba a jugar cuando se enteraron que se iba a jugar en El Dorado, ¿cómo fue los contactos para lograr alojamiento? Porque eso también es difícil en los distintos nacionales. ¿Cómo fue el contacto para llegar a ese, que les sirvió mucho porque no tuvieron que pagar nada, solamente llevar para la comida? ¿Y cómo fue todas esas tratativas para conseguir? La verdad que la tratativa se había manejado la dirigencia de ese momento. Que por lo general nosotros acá en Fusafor tenemos no sé cómo explicarte, que no tenemos el mismo problema que tuvo en estos últimos tiempos AFA, por ejemplo con el Porvenir 1 o 2 días antes y no sabíamos si lo íbamos a ver al Porvenir en el Nacional. Nosotros por lo general en Fusafor 40 días antes ya sabíamos dónde nos íbamos a ir a alojar, dónde íbamos a ir a una corrección, cuando eso todavía no era Fusafor, era Futsal Formoseño. ¿Y cómo hicieron las tratativas para conseguir ese lugar? Creo que las tratativas iniciaron todo a través de Ismael Alvarenga con Hugo Villanueva. Ismael, por los contactos que tenía, que se lo había dado Hugo Villanueva, y ahí se consiguió el albergue, se consiguió una cancha para entrenar y estábamos creo que a 15 minutos del estadio del Dorado. Y ya en lo que fue el torneo, tuvieron que enfrentar a selecciones realmente muy bien preparadas también. En la primera ronda Sáenz Peña, el Monte Carlo, el Dorado, y después en semifinales al difícil equipo de Rosario, que ese fue para mí el partido más importante y más emotivo de todo el torneo. La verdad que sí, que vos fuiste un hincha más nuestro ahí, que estuviste viviendo todo este torneo. La verdad que fue muy difícil el torneo porque enfrentamos por lo general, en nuestra zona estaba uno de los que había venido de jugar 4 o 5 finales años anteriores del Nacional A, que era Mar del Plata. En la semifinal, como así con Rosario, que tuvo todos esos condimentos que lo llevaron a un alargue y que se dio como se dio. Y la final, jugar contra un local en una cancha que tenía la capacidad repleta, que era creo que junto a los partidos que se disputaron en el Mundial donde más gente se llevó en los últimos 15 o 20 años de CAF, y fue todo muy lindo. Pero por eso yo te hago mucho hincapié de que todo proceso tiene algo, y ese algo era mi cuerpo técnico, que estaba integrado con Fabi. ¿Cómo hiciste para formar ese cuerpo técnico? ¿Cómo para traerlos a los distintos componentes? Y la verdad que fue fácil porque el profe Fede Galloso, un apasionado también del futsal, a la primera la invitación se sumó con nosotros. Fabio Ortiz también, que ya no hace falta decir lo que él representa para mí en el fútbol de salón, a la primera invitación también. Y después tenía que traer a otras personas que iban a hacer el nexo entre los jugadores y el cuerpo técnico, que le traje a Esteban Bobadilla, más conocido como Gamuza, que también fue el partícipe de esto, y Fede Acosta,
que en ese momento estaba con la Winter, que hizo de dirigente. Y se dio un montón de factores, como te digo, primero de que hayan liberado algunos jugadores que estaban en AFA, y después que los jugadores que eran referentes con nosotros, como Cristian Gómez. ¿Te acordás de los jugadores que integraron ese equipo? Creo que sí, me acuerdo de los 15 porque, como te dije, los 15 fueron importantísimos. Tuvimos a Luis Freita en el mejor torneo que pudo haber disputado en CAF. Iván Martínez, Guillermo Ávalo, Lucas Gaete, Cristian Gómez, el genio Rafi Reynoso, Marcelo Neirot, Claudio Morales, Nico Pereira, Maxi Barreto, Iván Vera, Adrián, ahí está la camiseta de Zarza, Adrián Zarza, el número 4, San Agustín. A ver si me estoy olvidando de alguno. Y el más importante, Lucas. Obviamente el jugador que la organización determinó que haya sido el mejor jugador del torneo, Lucas Domínguez. Otro de los chicos que ahora no me viene, Franco Acosta, que fue fundamental también en esto. Y si me estoy olvidando de alguno es por mi memoria y por mi edad, pero los 15 se lo hice saber en ese momento, y siempre que doy una nota fueron los 15, por más que Lucas haya sido el mejor jugador del torneo, sin la ayuda de los compañeros que disputaron con él ese torneo no hubiese sido nada posible. ¿Te sorprendió lo que fue la actuación de Lucas en ese torneo? ¿O vos ya tenías visto a ese jugador en los distintos torneos anteriores que lo viste jugar? Yo a Lucas Domínguez ya lo había visto en el 2015, lo había tenido conmigo en Esquel, y también había llamado mucho la atención ahí en la organización del Esquel. Después en el 2016 él había arrancado con el fútbol de campo, no me acuerdo en qué equipo estaba, y yo no lo tuve en cuenta en la preselección. En Chácara 8. Sino que lo tuve en cuenta casi un mes o 2 meses antes, porque la lesión de Matías Ortiz había tenido un golpe en la muñeca que lo tuvieron que operar, y no lo pude llevar, y fue ahí donde tomamos la decisión con el cuerpo técnico de sumarle a Lucas Domínguez, que al fin y al cabo después fue uno de los jugadores clave para este campeonato. También hay anécdotas de ese viaje, por ejemplo, el vecino del albergue, el chico, no me acuerdo el nombre, ¿te acordás el nombre, que terminó hinchando por Formosa? En este momento la verdad que no me acuerdo cómo se llamaba este chico que tomó mucho cariño por el plantel hacia él. Él era de El Dorado, pero su equipo también estaba compitiendo, pero terminó hinchando por Formosa. Y fue por el cariño que le tomó a los jugadores. Como te dije, llevamos 15 jugadores que, aparte de que eran crack salonísticamente, eran buenas personas. El chico agarró mucho cariño con toda esta camada de chicos que llevamos nosotros. Terminó haciéndose un formoseño más con nosotros, dio mucho apoyo a los chicos ahí. Y le pedía permiso a su mamá para poder ir en la traffic con los jugadores. Sí. Y alentaba, era el primero que alentaba las distintas canciones en el camino del albergue hasta el estadio. Es nuestro hincha más recordado de ese Nacional, por un montón de cosas que se dieron, por un montón de cosas que él no contaba de su vida privada, que contaba a los chicos, y que los chicos también le tomaron mucha confianza, y se hizo uno más de nosotros durante esos 10 o 12 días que estuvimos ahí en El Dorado. Y lo que fue la final, el estadio repleto, hubo gente que quedó afuera porque no dio la capacidad del estadio. El silencio también, que una vez que ya se veía que Formosa era campeón, y el reconocimiento que tuvo la gente del Dorado con el equipo de Formosa. Creo que eso fue el factor que más, ¿cómo explicarte de una manera que al jugador formoseño hizo que se agrandara en ese partido? El marco de gente. Creo que habíamos llegado a la cancha y tuvimos una demora de media hora hasta entrar al lugar por el tema de la gente. Había quedado algo así como 500, 700 personas fuera de la cancha, y fue una fiesta salonera donde la gente terminó aplaudiendo de pie a nuestro equipo, uno por lo que jugaba ese equipo, y otro por lo que como jugadores transmitieron a la gente, que siempre la lealtad,
hacia el fútbol de salón predominara en todo momento. Ese fue lo más importante que tuviste en la selección. Después también jugaste, ese fue el ascenso al Argentino A. ¿Jugaste cuántos torneos con la selección? Ese nos permitió ascender en el 2017 al A, que fue en Ushuaia, donde fuimos. Y es ahí donde yo te digo que ganar campeonatos o ganar títulos, o ganar ascenso, nunca te hace de que uno sea mejor. Sino uno no se capacita, nunca llega al techo. Por eso ahí donde yo hago hincapié siempre de que en ese torneo del 2007 en Ushuaia me faltó el olfato, digamos, de técnico ya con mucha cancha. Porque jugamos un partido contra Tucumán eliminado y nosotros con toda la de pasar a semifinales y lo perdimos por varias cuestiones que me equivoqué yo como técnico y que hasta hoy todavía me lo reprocho, pero son cosas que tienen que pasar para que yo vaya aprendiendo. En ese torneo enfrentaron a Posadas, Tucumán y Gualeguaychú y Mendoza. Mendoza. Con Mendoza también hicieron un muy buen partido, perdieron solamente por un gol, 2-1 puede ser. Con Mendoza perdemos 3-2 faltando 40 segundos, con el empate pasábamos a semifinal. Claro, una vez que le ganaron a Posadas, ya ganando un punto más, ya eran semifinalistas. Claro, y perdieron con Mendoza y con Tucumán. Y ahí donde yo te digo que esto que uno siempre se tiene que capacitar y que tampoco salir campeón te garantiza nada. Yo, por ejemplo, pongo esto que en los últimos 15 o 20 años de los torneos argentinos a Copa de Oro. Román campeón, San Miguel campeón, Vial en... San Miguel de la A, no de honor. Claro, por eso te digo Román 2004, San Miguel 2008, los Vial de Tara en Posada y en El Dorado. Canadiense y la B acá en Formosa. En la B acá. Yo te digo mal en el segundo nivel de honor y lo que viene a Copa de Oro y franjeado ahora en este último tiempo. Que todos no son tan valorados como si hubiese salido campeón. Es más valorado a veces ganar, salir campeón, donde todos se acuerdan y nadie se acuerda, por ejemplo, de estos equipos que yo te estoy diciendo, de los equipos que llegaron a la final. Por eso es la intriga que me gustaría preguntarle a Lala cómo hizo para llegar a la final. Si nosotros de estos últimos... El año pasado, acá en Formosa, contra el equipo de Corrientes, que perdieron la final, pero hizo un buen torneo franjeado. Nosotros en estos últimos 15 años, yo saqué la cuenta y creo que fuimos más de casi 40 equipos, porque antes íbamos a la Copa de Oro, íbamos 3 o 4 representantes de Formosa, y habremos ido 35 o 40 equipos a disputar este torneo de acá en 15 años, y solo llegaron a la final franjeado, Vial en 2 ocasiones, San Miguel en el 2008 campeón, y Román campeón en el 2005. Y todo eso, si le tenemos que sumar que nuestra división de honor a nivel nacional tiene 40 años y nosotros la ganamos en el 89 y la ganamos en el 2005, es que no es que estamos muy bien. Obviamente siempre tuvimos grandes jugadores, grandes técnicos, pero acá si no nos formamos, no nos capacitamos, vamos a estar siempre dependiendo de otras cosas y no dependiendo de la calidad individual de cada jugador que nosotros le podemos aportar como técnico. En ese torneo de Ushuaia no llegaron a la serie semifinal, pero mantuvieron la categoría. Mantuvimos la categoría. Y ese fue mi último torneo a nivel selección, y después en 2018 y 2019 me había convocado a Seba Caballero para que esté ahí. Ya fuiste como coordinador de selección. Era un polifuncional. ¿Qué opinás de estas, cuando se realizan las divisiones de los equipos, o sea, conformar los distintos grupos para el argentino A de selecciones? Porque generalmente Formosa cae en la zona más difícil. En ese Ushuaia le tocó Mendoza, Posadas, que es una gran selección, y últimamente cuando descendió le tocó local Metropolitana, Mendoza y Corrientes, creo. ¿Eh? En el 2018 ya le había tocado un grupo duro. Sí, los dos últimos torneos. Metropolitana y Comodoro Rivadavia, que habían jugado la final del torneo anterior, y que fue ahora en el 2019, fue el verdadero grupo de la muerte con Mendoza, Metropolitana y Ushuaia. Mendoza, Metropolitana, Ushuaia y Formosa en un grupo.
La verdad que uno a veces no se quiere meter en lo dirigencial, pero es como que no hay cabeza de grupo, no valoran la historia de selecciones y van a parar todo en una sola zona. Y hay otra zona que prácticamente hay equipos que sin historia, que están compitiendo entre sí, en el otro grupo todos los históricos, que eso sí tienen que quedar eliminados, y en este caso descendió Formosa y el otro que descendió fue Ushuaia, Ushuaia. de lo último nacional, del 2013 al 2019 había jugado 5 finales y descienden al 2019. Son cosas injustas a veces, pero como nosotros, uno que está de parte de técnico, no se puede meter en las cosas dirigenciales, que donde tienen su congreso y donde tienen que arreglar esas cosas. ¿Qué opinás justamente de eso que se dio Argentina campeón en Monte Carlo el año pasado y todo su cuerpo técnico, jugadores que en guerra prácticamente con la dirigencia de la Confederación Argentina? Y la verdad que según uno puede leer por las redes sociales, ya era una guerra que viene hace mucho y que terminó de explotar después del campeonato. Uno por lo general no estuvo ahí adentro y no puede. Yo tuve la suerte de ir a 2 concentraciones de la selección argentina con Ariel, a Mendoza, y vivirla de adentro con los jugadores y con el cuerpo técnico. Pero de lo que ellos hayan vivido con la dirigencia actual de la CAF ya escapa de mi... De tu conocimiento. ¿Y qué opinas precisamente de que la mayoría de esos jugadores, como Miguel Tapia, que ahora firmó para Ferro, la mayoría de ellos están pasando a lo que es la liga de AFA? Y claro, hay por la posibilidad, uno, de crecer deportivamente y otro por lo económico, que creo que ahí es donde está el secreto entre el futsal FIFA y el futsal CAF. Nosotros, por ejemplo, por darte un ejemplo, yo de los chicos que salieron campeones en el 2016, no pude llevar a 6 porque pasaron al futsal FIFA en Formosa. Y fuimos y jugamos contra la selección de Mendoza, que había traído 4 o 5 jugadores de Italia que jugaban el futsal FIFA. No corremos todo con la misma regla. Pero por eso es donde te vuelvo a remarcar que yo no fui nunca a un congreso, ni voy a ir porque no soy dirigente y no sé cómo se maneja eso. Que una liga sí y que otra no. Ya para ir cerrando, ¿cómo ves el futuro de tanto de lo que es la selección de Formosa, de Fusafor acá en esta liga, y también viendo que vos ya integrás prácticamente lo que es la liga de AFA acá en Formosa? ¿Cómo ves el futuro del futsal en nuestra ciudad? Y la verdad es que el futsal en Formosa cada vez crece más, crece. Es donde, como te digo, el tema de la capacitación, sin capacitarnos igual seguimos creciendo nosotros. Yo vi, por ejemplo, por darte un ejemplo, vi al Porvenir jugar contra San Lorenzo de igual a igual y lo miraba José Ferreira en el banco y tenía 2 suplentes. Lo miraba el técnico de San Lorenzo y tenía creo que 7 o 8 con pechera para entrar cada 2 o 3 minutos. A eso es lo que yo voy, a la igualdad de condiciones. Y el futsal CAF también lo mismo. Ahora más que nunca hacer hincapié en los chicos que son los que nos van a dar el futuro acá en adelante y que ojalá le den a Fabián Ortiz las armas necesarias para que todos podamos crecer como técnicos, para que todos podamos formarnos